¿Les ha pasado que al comer, sobre todo después de consumir una gran cantidad, les da sueño? Esto se ve muy marcado sobre todo en algunas épocas. Para los hispanohablantes, algunos países de Europa, la fecha por excelencia donde este evento se ve es la cena navideña, mientras que en los Estados Unidos y otros países es el Día de Acción de Gracias. En ambos casos la mayor comida consumida es la carne de pavo, y es el principal causante de que la gente, después del banquete, muchos de los invitados tengan sueño, o al menos eso es lo que se dice, ya que su carne cuenta con un complemento llamado triptófano, el cual tiene como una cualidad la de provocar que te dé mucho sueño, por lo que es común que se le asocie el pavo con este evento, pero otras variables puede que influyan este evento. Para empezar, es importante hablar del triptófano, el cual es una proteína compuesta de aminoácidos, y el ser humano no tiene la capacidad de sintetizar, por lo que dependemos de obtenerlo de otros medios, siendo algunos alimentos que lo tienen como la soya o soja, el bacalao, algunos quesos, semillas como el girasol, la avena y demás, siendo la clara de huevo la que tiene 1 gramo por cada 100 de ella en su presentación deshidratada, mientras que el pavo solo tiene 0.24 por cada 100 gramos, la misma cantidad que el pollo. Este aminoácido es un precursor de algunos neurotransmisores como la serotonina, la melatonina y la vitamina B3, que ayudan a tener un equilibrio mental, por lo que está indicado para problemas de estrés y para trastornos del sueño, pero tiene efectos secundarios como náusea, diarreas, somnolencia, aturdimiento, entre otras, además de que un consumo prolongado causa una pérdida de su eficacia. Ahora bien, el pavo no tiene una gran cantidad de este, y para que se vea un efecto importante uno debe de consumir 2 kilogramos hasta 7 de su carne, cosa que es físicamente imposible, por lo que es más un mito que el consumir carne de pavo provoca sueño. En las cantidades en las que está presente puede causar ligera relajación, pero eso depende de cada persona y momento. Entonces, ¿por qué te da sueño las grandes comilonas? Eso se da por un motivo particular, ya que para la digestión se pasa por una utilización de energía, llamada anabolismo, donde el cuerpo utiliza la energía que tiene con el fin de obtener nutrientes. Esto agota el cuerpo debido a que el organismo moviliza su energía de los lugares menos importantes, entre estos está nuestra mente, por lo que la disminución provoca somnolencia. Esto puede verse con mayor intensidad si se modifica. Por ejemplo, si consumes grasas, estas requieren una mayor cantidad de energía, así como la movilización de ciertas enzimas. Otro ejemplo es la cantidad, ya que el anabolismo es proporcional a la cantidad consumida, siendo condiciones que suceden en estos eventos humanos y que coinciden con el consumo de carne de pavo. También hay que considerar 2 factores ajenos. El primero es que los alimentos se acompañan con bebidas alcohólicas de diferentes tipos, el cual produce una ligera sedación, y el segundo es por el momento del día, que por lo general se da en la noche. Otra condición podría ser el sueño que ocasiona, que está tan difundido y provoca un efecto placebo, por lo que comer pavo es muy poco probable que te tumbe por solo comer 500 gramos, siendo más un mito que una realidad. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!